Hello Pre-KB, welcome to our reading class. Today we're going to learn about planets. Remember, the scientist of the week is the astronomer. The astronomers study all the things that are in the universe. Stars, the sun, and in the universe we can see the planets. We live in a planet, vivimos en un planeta, en el planeta Tierra, pero la Tierra no es el único planeta que existe en el universo. Y hoy vamos a aprender sobre los planetas. Explore My World, Planets by Becky Banks. Look, it's planet Earth. From way up high, our planet looks like a floating marble of blue, white, and green, but we know that is so much more. Así se ve nuestro planeta Tierra desde el espacio. Es color azul, principalmente azul, con un poco de blanco y un poco de verde. Pero podríamos pintar nuestro planeta de color blue. Earth has giant oceans and tiny ponds, towering mountains, and rolling hilltops. Warm sunshine, fluffy snowflakes, stormy showers, and falling autumn leaves. De lejos no se puede ver todo lo que hay en la tierra. Tenemos que acercarnos para poder ver los océanos. Tenemos que ver más de cerca para poder ver la nieve, para poder ver los árboles, todo lo que existe en la tierra. Earth has big brown bears and soft cuddly bunnies, lions, bouncy kangaroos, and people too. But our planet Earth is just one of many planets. Y si vemos más de cerca podemos ver toda la gran variedad de animales que existen en nuestro planeta y los seres humanos y las plantas. Pero nuestro planeta no es el único, como les decía, en todo el universo. What is a planet? Vamos a empezar por pensar qué es un planeta. A planet travels around a star. There are billions of stars in our universe. Our star is the sun. The sun holds 8 large planets in paths that go round and round. Planets son cuerpos redondos que giran alrededor de una estrella. La Tierra es un planeta y gira alrededor de una estrella. ¿Qué estrella es la que giramos nosotros, nuestro planeta Tierra? El Sol. El Sol es una estrella. Aunque nos asuste esa idea, el Sol es una estrella. Las estrellas nosotros las dibujamos con piquitos, pero porque las vemos de lejos. Pero si las tuviéramos más cerca, sería una bola de fuego igual que el Sol. Entonces, de ahora en adelante, vamos a poder contarle a las personas que nosotros ya sabemos que el Sol es una estrella y que nuestro planeta gira alrededor del Sol. Pero no somos el único planeta que gira alrededor del Sol. Estamos leyendo aquí en nuestro libro que hay 8 planetas que giran alrededor del Sol, o sea, la Tierra y otros 7 planetas. A eso le llamamos sistema solar. El sistema solar está comprendido en el centro por el Sol y de ahí 8 planetas que giran alrededor. Planet map. The planet that circle our sun makes our solar system. Can you find the Earth? Look, this is the sun. This is the sun. The yellow and big circle is the sun. Y de ahí tenemos todos estos son los planetas que giran alrededor del sol.
En primer lugar tenemos Mercury, de ahí tenemos Venus y de ahí tenemos el color blue, ahí lo podemos ver. Dijimos que nuestro planet era color blue. Este es Earth, nuestro planeta. De ahí viene Mars y miren qué grandote este. Se llama Júpiter, Saturn, Uranus, Neptune. Todos estos son los planetas del sistema solar. Ellos hacen una línea, ellos no chocan, ellos tienen un orden, first, second, third, fourth, fifth, y nuestro planeta is the number 3. Number 3. In the line, remember, Mercury number 1, Venus number 2, Earth is number 3. Somos el tercer planeta. Y en cuarto lugar sería Mars, Marte. Marte, el planeta Marte, que tanto hablan en las películas, en los pichinguitos, el planeta Marte es nuestro vecino. Mars is number 4. The 4 planets closest to the suns are made of rock and metal. They are the warmest of all the planets. The 2 closest are little too warm for us. The first 4 planets. ¿Cuáles son los primeros 4? Ya los aprendimos. Mercury, Venus, Earth and Mars. Esos son los planetas que están más calientes porque están más cerca del Sol. Claro, los 2 primeros son muy calientes. No podría vivir un ser humano en Mercury ni en Venus porque son muy calientes. Earth ya tiene una temperatura que es aceptada para nuestra supervivencia. Earth is in just the right spot, called the Goldilocks zone. People live where it's not too cold or too hot. Así que nuestro planeta está en el lugar perfecto para que no nos quememos y no nos congelemos. Porque los planetas que están más lejos del Sol son planetas demasiado fríos. No podría vivir un ser humano en esos planetas. There are 4 gas giants that push and swirl way out in space. They don't have a hard ground like the rocky planets. Dijimos que los primeros 4 planetas son hechos de roca. De ahí vamos a encontrar planetas que son hechos de gas. Ellos no tienen el suelo duro como nosotros lo tenemos, porque ellos están formados solamente por gas. Ring around the planet. Some planets have ring around them. Saturn's rings are made of dust and ice. Sunlight reflects off the ice and makes the rings sparkle. Hay planetas que los adorna un anillo. Aquí podemos ver a Saturno, lo adorna un anillo. El planeta Tierra, donde nosotros vivimos, no tiene anillos, pero esos anillos solamente son formados por hielo y gas. Y el reflejo del sol hace que se miren. 5 tiny planets called dwarf planets can be found in our solar system too. They are too small to be called regular planets, but they are too big to be just rocks. En nuestro sistema solar andan unos mini planetas o planetas enanos. Son muy pequeños para decir que son planetas, pero son muy grandes solo para llamarlos una roca. Entonces se llaman planetas enanos. Hay 5 dando vueltas también en el sistema solar. Some dwarf planets are very far away. If you could travel to the farthest one in a rocket, it would take up
30 years to get there. Si nosotros tratamos de viajar desde donde está el planeta, nuestro planeta, desde aquí está nuestro planeta, y si tratamos de viajar hasta donde está el último planeta, donde está Neptune, nos tardaríamos 30 años. Llegaríamos cuando ya fuéramos adultos o viejitos. Wild weather. The weather on other planets is not like here on Earth. For example, in Venus is 400 times hotter than the Earth. Venus es demasiado caliente, 400 veces más caliente que la Tierra. Jupiter and Venus have hurricanes that last 4 years. Giant dust storms range on Mars for months. As Pluto travels away from the sun, the gas around the planet freezes and falls down as snow. Tenemos que Venus es demasiado caliente. Tenemos que en Pluto, el último planeta del Solar System, se congela. Y tenemos que también en otros planetas suceden huracanes y tormentas de arena. Some planets have moons. Moons are rocks or ice that circle a planet. Unos planetas tienen lunas, así como nosotros en el planeta Tierra tenemos una luna, only one, que es la que podemos ver en la noche. Hay planetas que tienen muchas lunas. Aquí podemos ver este planeta. Miren cuántas lunas giran alrededor de él. It took astronauts in a spaceship 3 days to reach our moon. It will take more than a year to fly from Earth to Jupiter's moon. De la Tierra, si un astronaut va de la Tierra a la Luna, solamente se tarda 3 días en llegar. Pero si un astronaut quiere ir a una luna de Júpiter, se va a tardar 1 año en llegar. Our solar system might seem like a very big place, but it's just one solar system in a galaxy called the Milky Way. So far, scientists have counted 500 other solar systems in our galaxy. The Milky Way is just one of hundreds of billions of galaxies in the universe. If you start counting now, it will take you 30 years to count just as 1 billion. Nuestro sistema solar se encuentra en una galaxia. La galaxia se llama la Vía Láctea, Milky Way, la Vía Láctea. Pero no somos la única galaxia. En nuestra galaxia hay otros sistemas solares y hay otras galaxias. O sea que nosotros solo somos como un puntito en todo el universo. El universo es gigante, es grande, no podríamos viajar. ¿Y saben quién creó el universo? Dios lo creó. Dios lo hizo todo, lo preparó todo para los seres humanos, para que los seres humanos nos asombremos de lo maravilloso, de lo poderoso que es Él en su creación. Porque todas estas maravillas que vemos, planetas, estrellas, galaxias, lunas, asteroides, cometas, todo eso ha sido creado por Dios para nosotros. Howdy, neighbor. With so many planets, you might wonder if there are other people or animals out in space.
Astronomers are space scientists who wonder the same thing. Astronomers use telescopes to explore the night sky. They use computers to help the search for planets that are the most like Earth. They have already found a few. Los astronomers, que es el scientist que estamos aprendiendo esta semana, su trabajo es estudiar todo esto que está en el universo. Y una de las principales tareas de los astronomers es ver si hay otras personas o otros seres viviendo, así como salen en los pichinguitos que vemos a veces marcianos y vemos extraterrestres. Pero todo eso está hasta ahora en la fantasía porque los astronomers han estudiado muchísimo y todavía no encuentran un planeta que tenga personas o que tenga seres vivos, animales, en otro lugar. Otro trabajo de los astronomers es buscar planetas parecidos a la Tierra y han encontrado planetas parecidos a la Tierra. Look up. Maybe one day when you are grown up, you will be able to board a rocket to Mars. Until then, look at the night sky, watch, wonder, and imagine what else is out there. Yo no sé cuántos de ustedes van a ser astronomers o astronauts cuando sean grandes, ¿verdad? Pero por mientras llega ese momento, podemos disfrutar ese cielo lleno de estrellas y lleno de maravillas creadas por Dios. Este es el fin de nuestro libro. Espero que les haya gustado. Pueden seguir platicando acerca de planetas, acerca de galaxias. Pueden interesarse para los que quieran estudiar astronomy cuando sean grandes.